Buenas a todos. Vamos a hacer un vídeo con un pequeño resumen de los principales teoremas de integración en el campo complejo para que lo tengáis y podáis acudir a ello antes de hacer los ejercicios o durante los ejercicios que os he planteado. En primer lugar, recordaros lo que era el concepto de integral curvilínea y el teorema pues, fundamental, ¿no? Donde bueno, tenemos una integral curvilínea a lo largo de una curva C de una función f de z diferencial de z. Y si se cumple que la función f de z es holomorfa en un determinado dominio donde bueno, pues está contenida la curva, el dominio contiene la curva C. Estaríamos hablando, por tanto, de una situación como esta. Imaginemos pues, que esto de aquí, este es el dominio, que decimos que la función es holomorfa en él, y tenemos una determinada curva C, que es en la que queremos hacer nuestra integración. Esa curva se iniciará en un punto Z1, llegará a un punto Z2 y por lo tanto estará recorrido en un sentido de Z1 a Z2. Bueno, pues este primer teorema lo que nos dice son dos cosas. Por un lado, que la integral es independiente del camino mientras ese camino esté contenido en el recinto D. O sea, yo puedo ir entre Z1 y Z2 a partir del camino que a mí me convenga más, siempre que la recorra de Z1 a Z2 y mientras esté ese camino contenido en el recinto D. Y por otro lado, y esto es importantísimo, yo puedo aplicar, de hecho, la regla de Barrow de las integrales reales, de forma que bueno, pues haga la integración de la f de z diferencial de z como si fuera una variable z normal y corriente, encuentre la primitiva que la llamaremos u, y entonces la regla de Barrow, acordaros que era hacer u en el z final menos el valor de la primitiva en el z inicial. ¿Vale? Entonces puedo aplicar la regla de Barrow. Esto es el primer teorema, donde fijaros que bueno, la restricción es fuerte porque f de z tiene que ser holomorfa en bueno, pues todos los puntos de la curva C, pero no solamente ahí, sino que esa curva tiene que estar contenida en un recinto de donde la función sea holomorfa. ¿Vale? Muy bien, el siguiente teorema es un caso particular del anterior, que es lo que se llama a veces el teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy. Y como repito, es un caso particular del teorema anterior. Y nos dice que la integral a lo largo de un camino cerrado, de una curva cerrada C, de una función f de z diferencial de z, es igual a 0. Sí, obviamente, sí y solo si se cubren las condiciones del teorema anterior. O sea, si f de z es holomorfa en un recinto D que contiene a la curva C. ¿Vale? Entonces, en el caso particular de que esa curva C sea una curva cerrada, además, bueno, pues evidentemente se cumple lo del tema anterior, que es independiente del camino, que se puede aplicar la regla de Barrow, y precisamente porque se puede aplicar la regla de Barrow, esa integral, en este caso, pues vale 0. Bien, si lo que hacemos es trabajar con recintos que son múltiplemente conexos, no son recintos simplemente conexos, sino múltiplemente conexos, entonces llegamos a otro teorema, que es el teorema de Cauchy-Goursat. Y este teorema me permite hacer integrales en recintos múltiplemente conexos. Entonces, imaginemos de nuevo que yo tengo que hacer la integral pues, a lo largo de un camino cerrado de una función f de z diferencial de z.
Y en este caso, esa curva C, por ejemplo, esta que estoy aquí pintando, pues encierra un determinado recinto, pero que no es simplemente conexo, sino múltiplemente conexo. Pues o es holomorfa en un recinto que es múltiplemente conexo. Si aquí tenemos, por ejemplo, un punto Z1 de la función no es holomorfa y lo rodeamos de una curva que la podemos llamar, por ejemplo, Z1, aquí tenemos un punto Z2 donde rodeamos ese punto donde tampoco es holomorfa la función con otra curva C2 y por tanto el recinto múltiplemente conexo es este que estoy rayando yo aquí en verde. Pues bien, lo que me dice el teorema de Cauchy-Grosart es que la integral a lo largo de la curva C se puede descomponer en la suma de dos integrales. Una integral a lo largo de la curva C1 más una integral a lo largo de la curva C2. Siempre y cuando la función f de z sea holomorfa en el recinto rayado, en lo que he rayado antes, en ese recinto rayado en verde. ¿Vale? Este es el teorema de Cauchy-Grosart. Y la consecuencia más inmediata del teorema de Cauchy-Grosart es lo que se llama el teorema de los residuos. Que es una forma pues, muy útil de calcular integrales en el campo complejo. Y lo que nos dice es que la integral a lo largo de una curva C sub i de una función f de z diferencial de z, pues se puede calcular como 2pi j r sub i, donde por r sub i lo que hacemos es denotar el residuo de la función f de z en el número complejo z sub i. Y estamos equipados, por supuesto, de la manera de calcular esos residuos. El residuo en un punto z sub i es 1 partido por n menos 1 factorial, límite cuando z tiende a z sub i, de la derivada de orden n menos 1 con respecto de z n menos 1 veces de z menos z sub i a la n por f de z. Luego entonces, el típico ejemplo que tenemos, que nos vamos a encontrar, es una integral a lo largo de una curva C, que identificaremos los puntos donde la función no es holomorfa, que serán típicamente una serie de polos dentro de ese recinto, y dividiremos la integral en tantas integrales curvilíneas como polos haya y a través de unas curvas que rodeen a esos polos. Y lo que dice el teorema de los residuos es que la integral a lo largo de la curva C se puede descomponer o se puede calcular como 2πj los residuos que yo tenga en cada una de esas curvas. O sea, esto al final lo podré calcular como la primera integral será 2πj el residuo en el punto Z1 más 2πj el residuo en el punto Z2. Y si hubiera más residuos, pues tantos términos, tantos sumandos como esos que he puesto yo ahí. Y finalmente tenemos el último teorema que estudiamos este curso, que es el teorema o la fórmula de la integral de Cauchy, que se reduce al teorema de los residuos para el caso de que los residuos sean polos simples. Entonces, supongamos que tenemos una función f de z que es holomorfa en un recinto D que es simplemente conexo.
y sea un punto Z0, un punto que está en el interior de ese recinto D. Y por último, sea C una curva que está incluida en el recinto D y que rodea a Z0 en sentido positivo. O sea, estamos en una situación como esta. Tenemos pues un recinto D, donde sabemos que nuestra función es holomorfa, y tenemos un punto cualquiera, Z0, en el interior de ese recinto. Y tenemos por otro lado, y por último, pues tenemos una curva C que rodea a ese punto Z0 y recorrido en sentido positivo. ¿Vale? Esta es la situación. Pues bien, en estas condiciones, la integral de Cauchy lo que me dice es lo siguiente. Me dice que la siguiente integral a lo largo de esa curva C, ¿de qué? Bueno, pues de la función f de z, que hemos dicho que es la que tiene que ser holomorfa en el recinto D, partido por z menos z0, donde z0 es ese punto que yo he cogido, elevado a la n diferencial de z, pues eso vale 2πj partido por n menos 1 factorial, la derivada de orden n menos 1 particularizada en z0. Esta es la fórmula integral de Cauchy. Fórmula que me viene muy bien para calcular integrales que tienen este aspecto de aquí. Y que veréis que los ejercicios pues, se reducen a tratar de poner tu integral de esta forma y luego inmediatamente coger y aplicar esta fórmula de aquí. Fórmula de la integral de Cauchy. Bien, pues estos son los resultados elementales del cuadernillo que os pasé y que serán los que utilicemos para resolver los ejercicios del cuadernillo propuestos.